Bien, ya habíamos mencionado lo que son las ondas mecánicas, aquellas que se producen como transporte de energía a la vibración de un objeto material. Aquí tenemos un resorte que nos muestra los dos tipos de ondas. Para verlos más claramente podemos observar la imagen siguiente, ¿no? Que tenemos aquí la representación en un resorte de las ondas transversales arriba y las ondas longitudinales en la parte inferior. Ambos tipos de ondas mencionábamos son ondas mecánicas porque se provocan a través de un medio material. Ninguna transporta energía. Y en general las ondas transversales pues tenemos las ondas electromagnéticas y ondas mecánicas hay transversales y longitudinales. Ven que son compresiones que se van transmitiendo, ¿no? Bien, hablemos de ondas de sonido. Entonces el sonido es un ejemplo de una onda mecánica longitudinal que viaja a través de un medio elástico, por ejemplo, a través del aire. Si golpeamos la mesa, es de madera, se escucha su sonido. Uno de los equipos que nos permiten provocar sonidos llamados puros son los diapasones que están aquí mostrados, ¿sí? Un diapasón vibra a una frecuencia definida que va a permitir, por ejemplo, hacer la afinación de un piano. Todo lo que esté vibrando generalmente va a ser una onda de sonido. Claro que no todas las vibraciones las podemos captar con nuestro oído. Mencionamos que una onda de sonido es una onda longitudinal y por lo tanto requiere un medio para propagarse. En el espacio vacío no se escucharían las ondas. Por ejemplo, si en este ejemplo que está en la parte inferior una campana de vidrio extraemos el aire y tenemos dentro un timbre, mientras haya aire escucharemos el timbre, pero una vez que se extrae el aire ya no se escucha el timbre. ¿Por qué? Porque el sonido requiere de un medio material para poderse propagarse. Allá en la Luna, como no hay, entre comillas, atmósfera, aire, no se podría escuchar el grito de una persona aunque estuviese a 1 metro de nosotros. En el supuesto caso que pudiéramos estar ahí, ¿no? Entonces el sonido se propaga, no se olviden, mediante ondas longitudinales. Dentro de los materiales más conocidos tenemos, por ejemplo, la velocidad del sonido a través del aire, ¿no? Que viaja a una temperatura de 0 grados centígrados a 331 metros en cada segundo. Y a una temperatura, digamos, normal, que es la que tenemos luego en los laboratorios de 20-25 grados, el sonido se propaga a 340 metros en cada segundo. Si aumentamos la densidad del material, por ejemplo, nos pasamos al agua, luego a la madera o luego al acero, la velocidad del sonido va aumentando. Es decir, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos. Y todavía es mayor en los líquidos que en los gases. Que permiten que la rapidez del sonido se modifique, pues ya habíamos comentado que hay varios factores, entre ellos está la elasticidad y la densidad. Y la densidad se modifica a veces por la temperatura, por eso la velocidad de sonido en el aire tiene en el ejemplo anterior dos datos, ¿no? 331 y 340. En un medio más denso siempre habrá mayor inercia, por lo tanto es menor la rapidez de la onda de sonido. En un medio más elástico se recupera más rápidamente y por lo tanto es mayor la rapidez. Y aquí está mostrado, ¿no? El acero sería mayor la rapidez que en el agua. Entonces el sonido es una sensación que percibe nuestro oído, producido por un movimiento ondulatorio en un medio elástico. Esto es debido a cambios de presión generados por el movimiento vibratorio. El sonido se propaga en todas direcciones y sentidos. Digamos, es radial, como si nosotros fuéramos la fuente emisora y va en las 3 dimensiones, ¿no? Una cosa importante es la representación gráfica de los sonidos. Aunque el sonido es una onda longitudinal, como se ve del lado izquierdo, que hay zonas de compresión y zonas extendidas de enrarecimiento, compresión, enrarecimiento, compresión, enrarecimiento,
pues cuando se hacen experimentos se ven zonas así oscuras y claras nada más, donde las zonas oscuras son las zonas de compresión y las claras son de enrarecimiento. Ahora, para trabajarlas más claramente, una onda longitudinal es difícil de poder interpretar, pues eso se transmite o se convierte por analogía a una onda transversal. Así que las partes oscuras centrales son las crestas y las partes de menor intensidad de sustancia, en este caso de rarefacción, son los valles. Fenómenos que presenta el sonido cuando está viajando, pues la reflexión. Cuando una onda viaja de un medio y choca con otro, rebota, tiende a regresar al medio del cual proviene. Eso se va a llamar entonces la reflexión. El sonido, por ejemplo, cuando las distancias son un poquito mayores de 17 metros, se presenta un fenómeno llamado el eco. ¿Sí? Cuando la distancia es menor a 17 metros, no es el eco, es el rebote que presentan las ondas por reflexión y llegan a nuestros oídos tan rápidamente que entonces hablamos de reverberancia. Entonces, ¿qué es la reverberancia? Es también una reflexión en el cual el sonido que está yendo y con el que está regresando aumenta sus intensidades y lo escuchamos más fuerte. ¿Sí? Eso, por ejemplo, se escucha cuando vamos a una regadera y nos vamos a bañar o en la tina nos vamos a bañar. Las paredes son más pequeñitas, a pocas distancias, sale nuestra voz que estamos cantando, rebota en las paredes y se refuerza y se escucha nuestra voz con mayor intensidad y mucho mejor y decimos cantamos mejor en el baño que a espacio libre. Otro fenómeno es la refracción. La refracción es el cambio que presenta la onda de sonido debido a los cambios de sustancias. En este caso, en la parte inferior tenemos las desviaciones debido a diferencias de temperaturas, que las ondas de sonido pueden ascender o ir hacia abajo dependiendo de las temperaturas que se guarden. Otro fenómeno es la difracción, que consiste en que las ondas de sonido bordean obstáculos. Así, si de la ventana del vecino está escuchando su música, sale hacia el medio ambiente, este da la vuelta y llega a nuestras ventanas y entra también y escuchamos nosotros. Eso se llama difracción. Las ondas bordean obstáculos, en este caso las ondas de sonido. Y finalmente hay un fenómeno que se llama interferencia, cuando dos ondas de sonido coinciden, ¿sí? Pueden sumarse o restarse dependiendo de el ángulo que tenga una con respecto de la otra y se pueden sumar, entonces hablamos de superposición constructiva o se pueden restar, entonces hablamos de superposición destructiva. Las ondas se clasifican de tres maneras. Ondas de muy baja frecuencia, que se le va a llamar el infrasonido, los cuales lo perciben animales como pueden ser los elefantes, las jirafas. Una onda de muy poca frecuencia son las del tsunami. Ondas de mayor frecuencia, que en este caso decimos que van de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, son las que percibe nuestro oído. La música de un ave, la voz, nuestra cantante favorita, los grupos de música. Entonces, todos son sonidos que van a estar dentro de los 20 hasta los 20.000 Hz. Y cuando las frecuencias son más altas, ¿sí? De los 20.000 Hz, tenemos lo que se llama el ultrasonido. Son ondas que no percibimos nosotros, pero sí, por ejemplo, los perros, ¿sí? En este caso el murciélago. ¿Sí? Ese ultrasonido se usa, por ejemplo, para determinar las características que se tiene, por ejemplo, un feto en un ultrasonido o para encontrar pequeños defectos en nuestro organismo. ¿No? Características fundamentales del sonido o sus cualidades son la intensidad, el tono y el timbre. En la gráfica izquierda tenemos el tono, que pueden ver ahí que hay tonos agudos y tonos graves. Un tono agudo podría ser, por ejemplo, la voz de una chica. Un tono grave sería la voz de un joven. ¿Sí? La intensidad tiene que ver qué tan alta es la onda, ¿no? La amplitud de la onda nos va a dar una amplitud alta, un sonido intenso, una amplitud pequeña, un sonido débil. También tiene que ver con la cantidad de energía que llevan las ondas. Y el timbre. El timbre es característico del material que está vibrando.
En nuestro caso, depende de nuestra caja de resonancia de cada uno de nosotros, que sería nuestro cuello, o de la caja de resonancia de cada equipo o instrumento de sonidos, como aquí están mostradas las gráficas de una nota musical llamada Do, expuesta con un clarinete y con un saxofón, donde aunque lleva la misma frecuencia, su representación varía de uno al otro. Conclusión, el tono depende de la frecuencia, la intensidad depende de la amplitud de la onda y el timbre depende del cuerpo que esté resonando. Es decir, si golpeo una copa de vidrio, tendrá cierto timbre. Si golpeo un objeto de madera, tendrá otro timbre diferente. La frecuencia y el sonido. Aquí tenemos algunos sonidos, a ver si se alcanzan a percibir. Para 27 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 440 Hz. Eso ya no se deja. 1000 Hz y 3000 Hz. ¿Sí? Entonces, empezamos con sonidos graves, bajas frecuencias, sonidos agudos, altas frecuencias. La intensidad. Todas las ondas llevan cierta cantidad de energía. Esa energía se mide en watts sobre metro cuadrado. En el caso de las ondas de sonido, ¿sí?, se ha establecido una escala diferente que se llama decibeles. Digamos que esa cantidad de decibeles es como una comparación a través de los logaritmos de un sonido comparado con otro que se toma como base. Por decirlo así, ¿qué tan fuerte es la voz mía comparada con la de alguna de sus compañeras? ¿Sí? Las compañeras hablan muy bajito, yo hablo un poquito más fuerte. Esa comparación de sonidos es más o menos la de los niveles de intensidad en decibeles. Algo muy importante es que el sonido es una percepción auditiva agradable, mientras que los ruidos son ondas que son, digamos, molestas a nuestro oído, ¿no? Aunque cada quien podría hacer una clasificación distinta, pero para que más o menos lo veamos, aquí gráficamente tenemos una representación de un sonido, entre comillas, agradable, con la parte inferior un ruido. Entonces un sonido agradable, vean, es repetitivo, es armónico. Y un sonido desagradable, un ruido, tiene diferentes ondas. Una característica importante en sonido es que cambia su frecuencia debido al movimiento. A esto se le llama el efecto Doppler. Así, el tono emitido por una fuente que se acerca a un observador es más agudo que si la fuente se aleja. Entonces le llamamos el efecto Doppler. El cambio aparente de la frecuencia debido al movimiento, ya sea de la fuente o del receptor. Recordemos que todas las ondas tienen ciertas características, ya mencionaron por ahí, ¿no? Las crestas, los valles, pero más importante, decíamos, era la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud de onda. Eso nos permitió plantear dos ecuaciones. Una, la que está en la parte de arriba, la distancia que recorren las ondas es igual a su velocidad de propagación por el tiempo. Esto es cuando utilizamos datos que de las Esto cuando utilizamos datos del objeto en el cual se mueven las ondas. Por ejemplo, la distancia sería el tamaño de una cuerda, ¿no? Y el tiempo es el tiempo en que la onda recorre esa cuerda, por ejemplo. Y cuando tomamos datos de las ondas, entonces hablamos del modelo que está en la parte inferior. Donde decimos que la velocidad de propagación de las ondas es la longitud de onda por la frecuencia. Donde la longitud de onda es cuánto mide una cresta y un valle, o una onda completa. Y la frecuencia es la cantidad de ondas que se realizan en una unidad de tiempo. Recordemos que en el sistema internacional las distancias se miden en metros, tiempos en segundos, y en este caso la frecuencia en 1 sobre segundo, que se le llama hertz. Y las velocidades pues se miden en metros sobre segundo. Veamos la aplicación de estas ecuaciones en algunos ejemplos. Bien, entonces ya habíamos propuesto que hay dos ecuaciones para
la representación de la velocidad de propagación de las ondas. Uno, en base al objeto, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y otra característica de las ondas, longitud de onda por la frecuencia. De estas podemos sacar algunos despejes, ¿no? Si despejamos a la distancia, ya habíamos visto que esta va a ser velocidad por tiempo. Si despejamos al tiempo, el tiempo nos quedaba distancia sobre velocidad. Eso se vio en el video anterior sobre ondas en general, ¿no? Que eran ondas mecánicas. Hoy trabajamos un caso particular que son las ondas de sonido, que son ondas mecánicas. Y ya en la siguiente sesión trabajaremos las ondas electromagnéticas, que también usarían estos modelos matemáticos para su propagación. No olvidemos también que por ahí había dos ecuaciones que hacían referencia al periodo y a la frecuencia. Entonces decíamos que el periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. Y para la última ecuación, características de las ondas, la velocidad y longitud de onda por frecuencia, y podemos calcular la frecuencia como velocidad sobre longitud de onda y la longitud de onda como velocidad entre frecuencia. Pues veamos, ya que trabajamos los despejes en las sesiones anteriores, veamos algunos ejemplos. Una manera de ver con qué velocidad se propaga el sonido del aire sería hacer esta experiencia, esperar a que haya época de lluvias, ver que caiga un rayo y al momento de verlo arrancar un cronómetro y ver en qué tiempo nos llega su sonido. Una vez que tengamos el tiempo, caminamos a donde cayó, cuántos pasos de 1 metro requerimos y encontraremos un árbol quemado y tendremos la distancia y el tiempo. Entonces aquí tenemos esos datos. A una distancia de nosotros de 1020 metros cayó un rayo, ¿sí? Pero escuchamos su trueno 3 segundos después de haberlo visto. Esto debe ser por una característica que la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Así se produce el rayo, inmediatamente lo vemos porque la distancia ahí es pequeña y la velocidad de la luz es muy pero muy grande. En cambio el sonido contaríamos 1, 2, 3 y escuchamos el trueno. Si este rayo tiene una frecuencia de 127.5 Hz, ¿qué velocidad tiene el sonido y cuánto es la longitud de onda? En primer lugar, anotamos los datos. Al caer un rayo que tiene una frecuencia de 127.5 Hz, eso es frecuencia. Bueno, ya lo dicen. Cuando digan nada más 25 Hz, 25 Hz, pues es frecuencia. 78 Hz, 78 Hz es frecuencia. Luego dice a una distancia de nosotros de 1020 metros. Eso es distancia, ¿no? Lo está diciendo ahí, 1020. Escuchamos un trueno 3 segundos después. Eso es el tiempo, ¿no? Tiempo después de haberlo visto. Quiero conocer en verde velocidad del sonido y en amarillo cuánto es la longitud de la onda. Matemáticamente lo podemos utilizar con las ecuaciones anteriores, donde la velocidad de propagación, ¿sí? En este caso, como tengo distancia y tiempo, me conviene la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Si aquí tengo distancia y tiempo, puedo hallar la velocidad de propagación. La distancia pues, son 1020 metros y el tiempo pues son 3 segundos. Y 1020 entre 3, lo dividimos, nos da 340 metros por segundo. Tenemos con eso la velocidad. Una vez que tengo la velocidad, nos preguntan la longitud de onda. Entonces usamos la segunda ecuación. Velocidad es longitud por frecuencia. Tengo ya la velocidad que es 340. Tengo la frecuencia, me falta la longitud de onda. Y la longitud de onda, quitamos la f dividiendo aquí, desaparece. Entonces la velocidad la dividimos entre f. Entonces velocidad sobre frecuencia nos da la longitud de onda. Anotando datos, velocidad 340, frecuencia 127.5, dividiendo 2.66666 finito metros. Entonces, longitud de onda se mide en metros, es una longitud, una distancia de que está ahí vaya nada más, pero es longitud
En el sistema internacional se miden en metros. Entonces, este ejercicio nos permite entonces conocer la velocidad de sonido en el aire, que va a ser de 340 metros sobre segundo. Así, para cualquier otro problema que nos digan, está cantando el grupo de que más nos guste, pues su música está viajando a 340 metros sobre segundo. Se rompió una copa de vidrio. ¿Con qué velocidad viaja el sonido? 340 metros sobre segundo. Alguien gritó, 340 metros sobre segundo. ¿Sí? Tocan a la puerta, el sonido viajó a 340 metros sobre segundo. Todos los sonidos van a viajar a 340 metros sobre segundo. Claro, siempre y cuando lo haga el sonido a través del aire, ¿no? Bien, otro ejemplo sería este. A través del agua viaja una onda de sonido de 8000 Hz y de 0.1875 metros de longitud. Si recorre 9000 metros, ¿cuánto es la velocidad del sonido en el agua y qué tiempo requirió para poder avanzar los 9000 metros? Tenemos los datos. 8000 Hz es la frecuencia, 0.1875 es la longitud de onda. Si recorre 9000 metros, eso es distancia. ¿Cuánto es la velocidad? Pregunta y tiempo para recorrerlos, ¿no? Vean que hace rato nos daba distancia y tiempo y usamos velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí no, lo que están dando ahora es longitud de onda y frecuencia. Entonces usamos velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia, que sería multiplicar el 0.1875 por los 8000 Hz. Multiplicando nos daría 1500. Como es velocidad, se mide en metros sobre segundo. Una vez que conocemos la velocidad de la otra ecuación, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, despejamos al tiempo, ¿no? Y el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces la distancia son 9000 metros y la velocidad pues la acabamos de evaluar como 1500. Haciendo la división nos queda 6 segundos. Así que el sonido en el agua recorre 9000 metros en 6 segundos. Lo que mencionaba, aquí no se trata de sonido en el aire. Si fuera, estamos escuchando por ahí un grito de una persona, pues estamos escuchando, estamos en el aire, ¿no? Entonces ahí viajaría a 340. Pues si un sonido va dentro del agua, no estamos en el aire, no estamos hablando de un sonido que viaja en el interior del agua. Bien, un tercer ejemplo. Un sonido con longitud de onda de punto 16 se propaga a través del agua. ¿Cuánto es su frecuencia? Pues nuevamente aquí los datos. Longitud de onda 0.16. Velocidad 1500 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque dice que el sonido se propaga a través del agua. Y en el ejercicio anterior evaluamos que en el agua el sonido viaja a 1500 metros en cada segundo. ¿Sí? Lo mismo les decía, ¿no? Si escucho el sonido de una campana, pues yo estoy donde en el aire, estoy escuchando un sonido, debe de estar propagándose de la campana a mi oído a través del aire. Entonces ahí usaría 340 metros sobre segundo. Bien, y preguntan aquí la frecuencia. Para hallar la frecuencia, pues tenemos la ecuación velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. Quitamos la longitud de onda dividiendo entre lambda, aquí dividido entre lambda desaparece y velocidad también la dividimos entre lambda. Así que la frecuencia es velocidad sobre lambda. Y la velocidad, pues ya quedamos que es 1500 y la longitud aquí nos están diciendo que es de punto 16. Si dividimos nos da 9375 Hz. Es la manera de estar trabajando los problemas. A manera de práctica, por aquí tienen ustedes algunos ejercicios. Aquí no importa la sustancia en cuanto a alguna propiedad en particular, porque ya nos están diciendo el sonido viaja a través del plomo con desde esta frecuencia, desde esta longitud de onda. Quiero saber su velocidad y luego calcular el tiempo. Hay varios más, ¿no? Son 6 ejercicios más. Entonces, hay consultan el documento para que resuelvan sus ejercicios. Suerte y un saludo a todos.